Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la Iglesia nos presenta la vida de uno de los apóstoles, San Bartolomé Apóstol, un hombre de Galilea que sigue a Jesús. Se convierte a todo este llamado de Jesús y después la tradición nos lo muestra que llegará hasta la India y después para Armenia, país, lugar donde fue muerto. Dice la tradición que le quitaron la piel y es asesinado y muere mártir por el Señor. Por eso la Iglesia hoy nos invita para que se proclame el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 45 al 51. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael y le dice: aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado, Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó: ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él: ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. Y le añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo que venga y nos ilumine con su luz. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Todo será creado en tu palabra. Que esta palabra, que ha sido la que ha creado el universo, esta fuerza de Dios, de este amor, que ha sido dado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, hoy nos dé el don del entendimiento para escuchar a Jesús que nos sigue hablando. Y hoy, a través de la vida de uno que lo conoció, se convirtió totalmente a esta invitación del reino y ha dado su vida para que otros lo conozcan. Por eso, volvamos la mirada al texto. Segunda lectura, tercera lectura, despacio, no hay que correr. ¿Qué detalles nos llaman la atención? Personajes, cómo se da el desenlace, qué pasa con Felipe, qué pasa con Bartolomé, cuáles son los diálogos, qué palabras utiliza Jesús, qué preguntas hace Bartolomé, qué explicaciones o más bien qué afirmación final hace Jesús de la palabra de hoy. ¿Qué les llama la atención? ¿Qué palabra, qué verbo, qué actitud, qué circunstancia hoy esta palabra les suena como nueva y llamativa, que no entienden también? Ese primer momento, démonos el tiempo para poder desmenuzar esta palabra. Segundo momento, meditación. La vida de los apóstoles en la iglesia es una riqueza, como cuando uno mira una gran construcción y en esa gran construcción pues se ven muchos detalles muy bonitos. Pero si uno quiere valorar algo en una gran construcción, hay que mirar los cimientos. Y en esos cimientos está soportado el peso de eso que parece tan bonito y tan bello. Pues esa es la vida de los apóstoles. Y cuando hay una celebración de un apóstol, tomamos pasajes relativos o al llamado de ellos o algo que les llama la atención en la vida de ellos. En este caso, Juan nos muestra la narración cómo se da el llamado de Bartolomé. Hay que comprender que quien lo llama Natanael es Juan. En los otros sinópticos aparece como Bartolomé y ha asociado a la tradición que es el mismo. Se llama Bartolomé por decir Bartolmai, el hijo de Tolmai, o le decían Tolmai solo. Pero como se utilizaba esto de Bar, hijo de Tolmai. Pero también nos muestra Juan que es el mismo Natanael. Entonces este hombre de Galilea, muy amigo de Felipe apóstol, ha venido en los relatos de los llamados de los apóstoles, por lo general ocupa el sexto lugar. Ya Jesús ha escogido a Pedro, a Andrés, primero a Santiago, a Juan y Andrés y después a Santiago y a Pedro, dos parejas de hermanos. Después, como está ahí también en la Galilea,
Viene Felipe, y Felipe, que se ve que es un hombre de los mayores y un hombre docto, llama a otro, también un israelita fiel, docto, y le da un testimonio. En eso comienza hoy el Evangelio. En aquel tiempo Felipe encuentra a Natanael. Hay un encuentro de un hombre que ya ha conocido a Jesús, y ese hombre es Felipe. Y le dice: a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas lo hemos encontrado. Hay una referencia en una parte del Evangelio de Juan, cuando Jesús está hablando en un debate en el templo. Él habla de Moisés y él dice: es que Moisés escribió de mí. Porque Moisés hace referencia a uno que vendrá y que es más grande que Moisés. Aquí Felipe utiliza una referencia de Moisés para decir del que escribió Moisés en la ley y los profetas. Es decir, todo el Antiguo Testamento, los bloques grandes del Pentateuco y los profetas hablaron de uno que tendría que venir. Lo hemos encontrado. Esa es la gran proclamación ayer hablábamos de encontrar el tesoro también un poco con la vida de Santa Rosa de Lima, y encontrar a Jesús es encontrar el tesoro. Encontraron a aquel esperado. Decirle a un israelita la referencia de que habló Moisés y los profetas es remitirlo al Mesías. Ya les tomará un tiempo a los apóstoles conocer el mesianismo de Jesús, que eso es algo que paulatinamente fue mostrando Jesús, que no era el Mesías como lo esperaban, el rey guerrero, sino el rey de los corazones. Entonces, aparece aquí como hemos encontrado, y le dice: Jesús, hijo de José y de Nazaret. La referencia es hijo de. Estos israelitas les gusta eso de Bartal, hijo de tal. Hijo de José, en este caso José, un galileo conocido por su destreza en la carpintería. Y hace la referencia, es como la presentación que hace, y muestra la ciudad donde vive. Y Natanael y Bartolomé, y le dice: es que de Nazaret puede salir algo bueno. Seguramente en sus países, como pasa en el mío, en otras partes, a veces entre ciudades hay formas peyorativas de hablar de alguna región o minimizarla porque es pequeña, porque no es tan importante. Parece que Bartolomé aquí se queda con una expresión como bueno, en Nazaret no es como tan importante, es que ahí puede salir alguien. Además, es que para que el Mesías fuera importante, seguramente pensaban que tenía que nacer en Jerusalén, que era el gran centro, ahí criado y docto en el templo. Por eso inclusive los de Nazaret y otras partes tuvo rechazos, porque bueno, y estos no, sus padres no son fulanos, y estos, como quien dice, ¿y quién le enseñó eso? Porque los importantes iban y buscaban a un Gamaliel y a un rabí docto de la gran Jerusalén, y ahí entonces, bueno, como hoy ustedes y yo, o el mundo de hoy, decir: es que este hombre estudió Derecho en tal facultad, en Europa, en Estados Unidos, en Harvard o en el MIT, en distintos lugares y muy importantes. Pero Jesús no tenía esas cartas humanas de presentación. Él se abajó y se presentó como humilde y sencillo en un lugar, nace en Belén para que se cumpla la profecía, pero en un lugar sencillo. Vive y empieza a crecer en sabiduría, en gracia, y ese es Nazaret. Por eso la pregunta de Bartolomé se extraña. Pero sigue entonces el desenlace, y entonces Felipe le dice: ven y verás. Como quien dice: venga, crea, venga, le muestro. Constate por sus propios ojos. Ven y verás. Como suena eso de bueno, eso, ven y verás. Como cuando alguien quiere decirle a alguien que quiere, que le desea de todo corazón que conozca la verdad, pues Felipe le muestra como el gran hallazgo. Ustedes y yo, cuando nos acercamos a Dios, queremos que los nuestros crean en Dios. Queremos que lo encuentren, porque Jesús está ahí, Jesús se muestra, pero que se dejen encontrar por Jesús. Ustedes y yo hoy, en este primer momento de la meditación, que seamos como Felipe, que lleva a su gran amigo Bartolomeo o Natanael al encuentro con Jesús. Que eso nos quede aquí en este primer momento de la meditación. ¿Cuánto tenemos aquello de ser Felipe, de traer a otros para que encuentren a Jesús? Nosotros lo hemos visto, en la lectura de la Escritura, sobre todo en la Eucaristía, en vivencias personales de ese encuentro que cada uno tiene con Dios en el corazón, tiene seguramente para mostrarle a muchos y decirle: vengan y miren, conozcan a Jesús. Pues hoy Felipe nos enseña eso. Y Bartolomé entonces pues va. Y Jesús aparece en escena. Y cuando ve que se acerca Natanael,
da una expresión muy bonita que es como un piropo, es decir, como un halago. Y dice, es que ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Esa es la primera expresión. Imagínense ustedes acercarse uno a conocer a alguien y uno sin conocerlo, esa persona le diga, es que usted es un fiel, usted es un hombre íntegro, usted es un hombre de verdad. Eso es un halago muy grande. Seguramente Bartolomé, como diría, y de hecho responde, ¿de qué me conoces? Como usted, ¿de dónde ha leído, dónde leyó mi corazón? Pues, a ver, cuénteme, porque es que no lo conozco. Y Jesús utiliza una expresión. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En algún momento algunos estudiosos dicen que algunos rabinos y los hebreos estudiaban la Torá y la ley debajo de higueras y debajo de árboles. Era como un lugar de meditación. Y puede ser que Bartolomé, un hombre fiel israelita, es decir, conocedor de la Torá, de los profetas, de las Sagradas Escrituras, era un hombre que meditaba la palabra y quería vivir en orden a la Torá y a la forma como se había revelado Dios con este pueblo elegido en el Antiguo Testamento. Jesús utiliza una expresión para nombrar como, es que yo te conozco, he leído tu corazón, como quien dice, sé cuánto proclamas tu vida con la fidelidad de un hombre que cree en Dios, que espera en Dios. Y esto de te vi es que te conozco en el fondo del corazón. Y seguramente pasó algo propicio como Natanael estaría meditando en algo en un momento previo, que con esta respuesta que Jesús le da, Natanael diría, es que como que me has leído el pensamiento, ¿cómo sabes que he estado pensando en esto, en la salvación, seguramente en el Mesías? Y delante de Jesús se ve como uy, me has conocido a profundidad, en pensamiento. Y Jesús va más allá de las apariencias, porque Jesús lee el corazón. Y el encuentro es muy grande. Y estas expresiones muestran este Jesús que nos conoce a todos. Hoy ya está el caso de Bartolomé, pero nos conoce más que nosotros nos conocemos. Dios entra hasta el fondo con su presencia y todo lo conoce, todo lo ve. Y puede decir las bondades y las cosas por mejorar. En este caso ha exaltado una bondad del fiel israelita Bartolomé. Si Dios hoy nos hablara a usted y a mí, esta es otra parte de la meditación, ¿qué tendría para decir? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué les diría? A mí me diría, Germán, te conozco, eres así, así, así. Seguramente Jesús nos hablará con dulzura, pero esa dulzura no quitará en algún momento como una invitación a mejorar algo. Qué bueno que en el momento, en todos los días, estuviéramos tan preparados delante de Dios que Jesús sintamos como que Dios nos habla y nos dice, he visto que eres fiel, he visto que me buscas, me he dejado encontrar por ti, siempre he estado aquí, pero tú me has buscado de todo corazón. Qué buenos esos diálogos. Este encuentro de Bartolomé con Dios nos remita a usted y a mí hoy en la meditación a cómo son nuestros encuentros con Dios, porque Él nos busca. Con esto de buscar a los apóstoles y de llamarlos con nombre propio, usted y yo nos sintamos llamados al encuentro con Dios. ¿Cómo ha sido nuestra vida? Pensemos hoy en esa imagen. Bartolomé estaba bajo esa higuera, Felipe ya le había preparado el camino y Jesús llegó y habló desde el fondo del corazón y dio una radiografía espiritual de un hombre que verdaderamente buscaba a Dios. Qué bueno que Dios hoy pueda venir y darnos esa fuerza de reconocer cuánto le hemos buscado y Él se ha dejado encontrar porque Él está ahí, esperando que abramos la puerta del corazón. Como Bartolomé hoy, escuchemos a Jesús. Ha habido muchos Felipes en nuestra vida que nos han llevado también a Jesús. Hoy escuchemos que Jesús nos habla directamente al corazón y hace un llamado. A uno los hizo apóstoles, a otros los hace, todos somos discípulos, hijos desde el bautismo, templos del Espíritu Santo. No somos cualquiera, ya tenemos una gracia de aquel pecado, se nos ha borrado el pecado antiguo para vivir en gracia y en bendición. Pero hay que aceptar a Jesús, hay que tener un diálogo de corazón, de frente, como Bartolomé lo tuvo. Y entonces, por eso Jesús le dice, es que antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Se sintió tan
tan llamado por este encuentro de Jesús, se sintió como tan reconocido por Jesús, que lo llama rabí, y es llamarlo maestro, y fuera de eso hay una profesión de fe ahí, eres el Hijo de Dios. Es una profesión grande para ese momento. Para un hombre que como Bartolomé era tradicionalista, como Felipe, muy preparados, muy doctos, por eso era fiel israelita. Y dar ese paso y esa expresión es llamativo. Nos invita a que ustedes y yo hoy, también cuando tengamos el encuentro con Jesús, podamos tener la claridad de decir, es que tú eres mi vida, Señor. Eres el Hijo de Dios. Y entonces continúa el texto, como Jesús le contestó, por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Has de ver cosas mayores. O sea, ya estaba impresionado Bartolomé. Y Jesús le está dando una narración todavía más bonita para un hebreo que conoce esto que dice Jesús. Y le añadió, yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Porque los hebreos se acuerdan de aquel momento cuando Jacob está saliendo de su tierra, se queda dormido y tiene un sueño y ve los ángeles de Dios subir y bajar por una escalera. Pues aquí está bien diciéndole Jesús que eso que pasó en la antigüedad, que eso que ha estudiado él, va a pasar, que lo va a ver, va a ser testigo como los ángeles rodearán al Hijo del Hombre. No solo porque pues, él viera apariciones angélicas en la vida, Bartolomé, sino para esa vida futura donde él, como lo dice también la primera lectura hoy del Apocalipsis, será uno de esos 12 nombres grabados, custodiados con 12 puertas, uno de esas 12 bases que son los apóstoles del Cordero. Y él estará como en esa liturgia celestial eterna, viendo esa presencia de ángeles que adoran a Dios, pero más que ángeles ya es toda la Jerusalén celestial que adorará a Dios. Empieza a mostrarle como un camino futuro de las cosas mayores que verá por haber creído y por seguirlo a él. De hecho, eso le da la fuerza para después llevar el nombre de Jesús. Al parecer era como si no el mayor, uno de los 2 mayores o 3 mayores del grupo de los apóstoles. Era un hombre tradicional, era un hombre que tenía esposa al igual que Felipe y como la tuvo Pedro. Los otros, si no tanto, o mejor dicho, no. Y este hombre después va a la India y va a otros lugares, va a Armenia y allí por convertir dice la tradición, al hermano del rey, pues le quitan la piel y lo matan. Y sufre el martirio, derrama la sangre, porque ha visto que Jesús es toda su vida. Hoy sintámonos alegres. Los puntos de meditación se los he venido diciendo, este encuentro, este diálogo. ¿Cómo son nuestros diálogos con Jesús? Jesús nos ha buscado con nombre propio, nos ha dado un proyecto de vida, como a Natanael nos conoce. A Natanael le dice aquello de te vi debajo de la higuera. Dios nos ve. Verlo debajo de la higuera es para nosotros decirnos hoy, veo tu realidad cotidiana. Veo tu vida, tus esfuerzos, tus anhelos, tus sufrimientos, tus luchas. Dios los conoce. Pero a veces somos como si diciéndole a Dios que nos ayude, pero a la vez lo frenamos con nuestro pecado y a la vez como que creo y no creo. Un día creo, otro día no creo. No, tengamos un diálogo de frente con Él y Él viene a darnos la gracia y la bendición para enfrentar la vida con todo lo que trae. Que podamos creer porque Bartolomé creyó. Sí, parecía que era uno de los tradicionalistas que le costaría inclusive después creer que los paganos podrían convertirse porque era israelita, como los otros son paganos y nosotros somos israelitas. Y poco a poco Jesús fue llevándolos, al final les dice en Mateo, vayan y hagan que todos se bauticen en el nombre del Padre. De hecho salió para la India, de hecho fue a Armenia, pero todo eso fue un proceso. Da un primer paso cuando dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, y esa es la gran primera profesión de fe que hace. Después de ese diálogo tan impresionante donde Jesús lee su corazón. Pero salió y fue transformándose en Jesús. Y después cuando vino la pasión y muerte, fue cuando estuvo ahí con las apariciones del resucitado. Y después Pentecostés salió con toda la fuerza a anunciarlo, sin miedo. Y sin pensar, no, yo ya estoy mayor, yo tengo estas situaciones. No tuvo riesgos porque se entregó totalmente al encuentro con Dios. Él, el Mesías, que lo conoció, que Felipe lo llevó a él, pues llenó totalmente su vida. Que hoy Dios pueda llenar nuestros corazones también, que podamos dialogar de tú a tú con Jesús, porque lo podemos hacer. Está presente en la Eucaristía, está presente en la oración comunitaria, está presente en nuestra oración personal, sobre todo en la Eucaristía, el lugar más grande, pero también en esta lección divina, ahí donde 2 o 3 se reúnen en el nombre. Aquí estamos muchos en el nombre de Jesús, tenemos encuentro con Él. Creamos. Hoy
estos medios nos sirven como de Felipe que le decían a otro, vengan, miren. Y por este medio se puede difundir el llamado para el encuentro que todos debemos tener diario con Dios, para el gran encuentro final que tendremos. Sin miedo, sin respetos humanos, sin estas valoraciones del qué dirán, sin tantas cosas. Si Bartolomé, que era un hombre radical, que tenía una concepción seguro del Mesías y fue cambiando y viendo cómo Dios se había acercado a él, lo había llamado con nombre propio, le había dado un diálogo con unas características especiales y quedó como atónito, como ¿de dónde me conoces? Pues hoy nos invita a pensar que Dios tiene la capacidad y lo hace diario con nosotros, nos llama. A veces estamos tan preocupados en tantas cosas de la vida que pueden aparecer Felipes, pueden aparecer muchas cosas en nuestra vida como Dios tocando el corazón y seguimos ahí cerrándonos. ¿No? Veamos los apóstoles que lo siguieron. De hecho, el domingo leíamos un pasaje como muchos se echaron atrás porque Jesús estaba hablando del discurso del pan de vida y unos dejaron de seguirlo, pero los apóstoles siguieron y Pedro dijo, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hoy dice Bartolomé, es que Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Que hoy con él tengamos profesión de fe. Nos sintamos llamados también a ser discípulos, misioneros hoy en nuestra casa, en nuestros contextos de trabajo, a seguir dando el aporte para construir esta iglesia que ya tiene un proceso grande y maravilloso, pero todos aportamos desde nuestro encuentro y desde nuestra fe para que otros vengan y crean. Hagamos oración. Bendito seas, Señor del cielo y de la tierra, porque el ejemplo de los apóstoles nos anima a seguirte con fe. Hoy en este diálogo del encuentro con Bartolomé, con Natanael, se nos enseña que tú nos sigues llamando, que tú dialogas con nosotros, que tú quieres darnos tu palabra. Permítenos sacar todo aquello que nos disipa, que nos dispersa y que no nos permite entablar un diálogo como el que tuviste con Bartolomé. Que hoy podamos decir, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, que hoy podamos escuchar como tantos Felipes nos han dicho, ven y lo verás. Y hoy te vemos, y hoy te sentimos, y hoy te damos gracias porque estás con nosotros. Permítenos también ser como esos Felipes, que podamos llegar a muchos otros como a Bartolomé y darles tu presencia, tu gracia y presentarte. Y en esa presentación tú puedas entrar y tocar el corazón. Gracias por este día, gracias por el ejemplo de los apóstoles. Permítenos ser los apóstoles, ministros, discípulos de este mundo y de esta generación nueva. Amén. Cuarto momento, la acción. Revisemos quién nos ha llevado a Jesús, como qué Felipes han aparecido. Nosotros hemos después buscado a Jesús, entablado diálogo con Él, o nos hemos frenado, decimos eso es para otro momento de mi vida, o ¿cómo puedo yo ser hoy como un Felipe que nos lleve a muchos a conocer a Jesús, como en el caso de Bartolomé? ¿Qué actitudes, qué acciones pastorales puedo hacer en mi casa, en el trabajo, en muchas circunstancias? Hoy escuchamos ese ven y lo verás. Ustedes y yo de pronto decimos, no, yo ya he tenido encuentro con Jesús, pero cada día es un ven y lo verás. Es el día de ver hoy a Jesús, de sentir su presencia, de reconocerlo como el Hijo de Dios, de Jesús decirnos hoy, has de ver cosas mayores, pero eso es para el que cree. Creemos. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.